Una madre soltera fue despedida injustamente de la empresa donde trabajaba. Pero el dueño quedó helado cuando supo quién era ella realmente. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Mariana siempre había sido una mujer trabajadora y responsable. Desde que entró a trabajar en la fábrica textil santillana, se convirtió rápidamente en una empleada ejemplar, destacándose no solo por su eficiencia, sino por su habilidad para crear un ambiente positivo entre sus compañeros. Todos la apreciaban por su capacidad para resolver problemas, su trato justo y la manera en que se comunicaba con claridad, siempre con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, su impecable reputación no fue del agrado de todos. El gerente de la fábrica, el señor Álvarez, veía en Mariana una amenaza constante. Sabía que ella era respetada y valorada por los empleados, y eso lo hacía sentirse inseguro en su propio puesto. Álvarez no podía soportar la idea de que alguien pudiera cuestionar su autoridad o, peor aún, que su desempeño fuera opacado por el de una empleada con menos tiempo en la empresa. Con el tiempo, esa inseguridad se transformó en resentimiento. Cada día, mientras Mariana seguía realizando su trabajo con dedicación, Álvarez observaba en silencio, buscando el más mínimo error que pudiera usar en su contra. Pero Mariana no cometía errores, lo cual lo irritaba aún más. Finalmente, Álvarez decidió que si no había fallos que aprovechar, tendría que crear uno. Fue entonces cuando empezó a manipular los reportes de desempeño de Mariana, cambiando datos y falsificando información para hacerla parecer incompetente. Rafael, el dueño de la fábrica, tenía plena confianza en Álvarez. Siempre había sido su mano derecha, el hombre que gestionaba la fábrica con firmeza mientras él se encargaba de los negocios más grandes. Cuando Álvarez le presentó los informes de Mariana, detallando supuestos errores y faltas graves en su trabajo, Rafael no tuvo razón para dudar. Sin investigar más a fondo ni escuchar el otro lado de la historia, tomó la decisión que cambiaría la vida de Mariana, despedirla. El día en que recibió la noticia, Mariana estaba terminando su turno habitual. Álvarez la llamó a su oficina, donde la esperaba junto a Rafael. Mariana sintió una punzada de ansiedad cuando vio la expresión grave de ambos, pero nunca imaginó lo que estaba por venir. Mariana, empezó Rafael, con voz firme, hemos revisado tu desempeño y, lamentablemente, hemos encontrado varias irregularidades. A partir de hoy, ya no trabajarás más en la fábrica textil santillana. Mariana quedó paralizada. Las palabras de Rafael la golpearon como una tormenta inesperada. ¿Cómo podía ser posible? Ella siempre había cumplido con su trabajo y con más esfuerzo del que se esperaba de ella. Se sentía comprometida con la empresa y el trabajo en la fábrica era su único sustento para mantener a su hijo Emiliano. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Pero, ¿qué irregularidades?, preguntó con un hilo de voz. No entiendo, siempre he cumplido con todo. Álvarez intervino rápidamente, con una sonrisa fría en el rostro. Lamentamos que te sientas sorprendida, Mariana, pero las pruebas están claras. Hemos encontrado varios errores en tu trabajo que no podemos pasar por alto. Lo mejor será que te retires hoy mismo. Mariana sintió un nudo en la garganta. No podía creer lo que estaba pasando. Miró a Rafael, buscando alguna señal de empatía, una oportunidad para explicar su situación, pero él ya había bajado la vista a los documentos sobre su escritorio, como si la conversación hubiera terminado. Por favor, señor Rafael, suplicó, no puede ser verdad. He hecho todo lo que me han pedido, siempre con esmero. Mi hijo depende de este trabajo. Rafael la miró brevemente, pero su decisión ya estaba tomada. En su mente, los informes presentados por Álvarez eran irrefutables y no quería involucrarse más en la situación. Lo siento, Mariana, pero la decisión está tomada, respondió secamente.
con lágrimas en los ojos y una sensación de injusticia aplastante, Mariana salió de la oficina sin decir una palabra más. No podía creer que después de todo su esfuerzo, estaba siendo despedida de una manera tan cruel y sin oportunidad de defenderse. Mientras caminaba por los pasillos de la fábrica, sentía las miradas de sus compañeros, algunos de ellos sorprendidos al verla así. Sabía que muchos de ellos la apreciaban, y esa misma tarde, al salir de la fábrica, varios se acercaron a preguntarle qué había sucedido. «No puedo hablar ahora», murmuró Mariana, apenas conteniendo el llanto. Lucía, su amiga más cercana, la alcanzó en la salida, preocupada. «¿Qué pasó, Mariana?», preguntó con incredulidad. «¿No puede ser cierto lo que me dijeron? ¿Te despidieron?». Mariana asintió, aún incapaz de poner en palabras lo que había ocurrido. Mientras ambas se dirigían hacia la salida, Mariana explicó lo poco que entendía, que Álvarez había presentado pruebas en su contra y que Rafael, sin investigarlas más, había decidido despedirla. Lucía, que conocía el tipo de persona que era Álvarez, inmediatamente sospechó de sus intenciones. Sabía que Mariana era una trabajadora ejemplar, y la idea de que hubiera cometido errores graves no tenía ningún sentido. «No te preocupes, Mariana», dijo Lucía con firmeza. «No dejaré que esto quede así. Hablaré con Rafael, le contaré lo que realmente está pasando. No puede despedirte de esta manera, sin siquiera darte la oportunidad de defenderte». Mariana, aunque agradecida por el apoyo de su amiga, no tenía muchas esperanzas. Sabía que en situaciones como esta, la palabra de un gerente como Álvarez pesaba mucho más que la de una simple empleada. Pero mientras caminaba hacia su casa, la desesperación comenzó a apoderarse de ella. ¿Cómo iba a mantener a Emiliano sin ese empleo? Él era su todo, y su bienestar dependía completamente de lo que ella pudiera llevar a casa. Esa noche, mientras abrazaba a su hijo antes de dormir, Mariana se prometió que no se rendiría. No dejaría que la injusticia de Álvarez definiera su destino ni el de Emiliano. Pero la incertidumbre sobre el futuro la asfixiaba, y la realidad de haber perdido su trabajo la mantenía despierta, sabiendo que los días por venir serían más duros que nunca. Después de su despido, la vida de Mariana cambió drásticamente. Los días que siguieron fueron oscuros, llenos de incertidumbre. Con Emiliano como su principal preocupación, sabía que tenía que actuar rápido para asegurarse de que no le faltara lo más básico. Mariana comenzó a buscar trabajo en cualquier lugar que la aceptara, pero en un mundo que no da segundas oportunidades fácilmente, sus opciones eran limitadas. Con el poco dinero que había ahorrado, Mariana se las ingenió para mantenerse a flote durante las primeras semanas. Sin embargo, al ver cómo sus ahorros se agotaban rápidamente, decidió empezar a trabajar en lo que fuera necesario para sobrevivir. Consiguió un par de empleos temporales limpiando casas, mientras en las tardes vendía dulces en las calles, luchando por conseguir ingresos que apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas de Emiliano. A pesar de las dificultades, nunca permitió que su hijo sintiera la gravedad de la situación. Cada mañana, Mariana sonreía a Emiliano mientras lo preparaba para la escuela, ocultando su propia angustia. Emiliano, con solo 6 años, no entendía del todo lo que estaba pasando, pero su inocente sonrisa y las preguntas simples que hacía sobre la vida cotidiana le daban a Mariana la fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, en la fábrica textil santillana, el ambiente había cambiado. La mayoría de los empleados aún no entendían por qué Mariana, quien era vista como una trabajadora ejemplar, había sido despedida de manera tan abrupta. Álvarez, sin embargo, se movía con arrogancia, como si hubiera ganado una batalla personal. Nadie sabía los motivos reales detrás de su decisión, pero algunos, como Lucía, sospechaban que había algo más detrás de todo eso. Lucía, indignada por la situación de su amiga, no podía quedarse de brazos cruzados.
Sabía que Álvarez había manipulado la información para hacer parecer a Mariana incompetente, y la idea de que alguien tan deshonesto pudiera salir impune la llenaba de rabia. Decidida a ayudar a su amiga, se armó de valor y contactó directamente a Rafael, el dueño de la fábrica, quien había tomado la decisión de despedir a Mariana. Una tarde, Lucía esperó a que Rafael terminara una de sus reuniones para poder hablar con él en privado. Cuando por fin lo encontró en su oficina, su corazón latía rápido, pero su determinación era más fuerte que su miedo. «Señor Rafael, necesito hablar con usted», dijo Lucía con firmeza. Rafael, sorprendido por la presencia inesperada de Lucía, la miró con curiosidad y cierto recelo. «¿De qué se trata, Lucía?», preguntó él, con tono profesional. «Es sobre Mariana. Sé que usted confió en las palabras del señor Álvarez para tomar la decisión de despedirla, pero estoy segura de que fue un error», dijo, mirando a Rafael directamente a los ojos. «Mariana no cometió los errores que Álvarez le atribuyó. Es una empleada impecable, y yo sospecho que Álvarez manipuló la situación para hacerla parecer incompetente. Lo hizo porque la veía como una amenaza para su puesto». Rafael se quedó en silencio por un momento. No esperaba una acusación tan directa hacia su gerente de confianza, pero la seguridad con la que hablaba Lucía lo hizo dudar. Álvarez siempre había sido su mano derecha, pero ¿era posible que le estuviera ocultando algo? Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. «Lucía, esto es muy grave», respondió Rafael finalmente. «¿Tienes alguna prueba de lo que estás diciendo?». «No tengo pruebas físicas, señor, pero lo que sí sé es que Mariana siempre fue una de las mejores empleadas aquí. Jamás haría algo que comprometiera su trabajo, y mucho menos sabiendo que tiene a su hijo a quien mantener. Álvarez nunca soportó que ella fuera tan buena en lo que hacía. Le pido que, por favor, investigue más a fondo lo que realmente sucedió». Rafael, aún sorprendido por la intensidad de las palabras de Lucía, se quedó pensativo. Confiaba en Álvarez desde hacía años, pero la firmeza de Lucía le había sembrado una duda. Decidió no ignorarla y comenzó a cuestionarse si realmente había sido justo al despedir a Mariana. Después de la conversación con Lucía, Rafael empezó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. El comportamiento reciente de Álvarez, su actitud arrogante y su insistencia en controlar ciertas áreas de la fábrica, le resultaban ahora sospechosas. Decidió revisar por su cuenta los informes y registros sobre el desempeño de Mariana. Mientras analizaba los documentos, algunas cosas no encajaban. Había inconsistencias en los reportes, errores forzados que no correspondían al historial intachable que Mariana había mantenido durante años. Cuanto más investigaba, más claro se hacía que algo andaba mal. Rafael comenzó a hablar con algunos empleados en privado, y sus testimonios reforzaron las dudas sobre la veracidad de las acusaciones de Álvarez. Mariana no solo era vista como una trabajadora ejemplar, sino que también había sido una figura de apoyo para muchos de sus compañeros. A medida que Rafael conectaba las piezas, empezó a entender que había cometido un error al despedirla. El peso de la culpa cayó sobre él, y su mente no dejaba de pensar en las consecuencias que esa decisión había tenido en la vida de Mariana y su hijo. Decidido a corregir el daño causado, Rafael sabía que tenía que buscar a Mariana personalmente y pedirle disculpas. Pero lo que aún no sabía era que al hacerlo, descubriría una verdad que cambiaría su vida para siempre. Rafael no pudo ignorar las dudas que Lucía había sembrado en su mente. Después de revisar con detenimiento los informes y hablar con varios empleados de la fábrica textil santillana, las inconsistencias comenzaron a ser evidentes. Algo no cuadraba, y era imposible seguir ignorando que Álvarez, su hombre de confianza, podría haber manipulado la situación para su propio beneficio. El gerente siempre había sido firme en sus decisiones, pero las señales de su comportamiento reciente habían sido claras para aquellos que trabajaban más cerca de él.
Álvarez se había vuelto más autoritario, controlando estrictamente la información que llegaba a Rafael y asegurándose de que su versión de los hechos siempre fuera la que predominara. Rafael, al ser un hombre ocupado en la expansión de su empresa, nunca había tenido razones para dudar hasta ahora. Decidido a descubrir la verdad, Rafael llamó a Álvarez a su oficina. Sabía que necesitaba confrontarlo directamente y hacerle las preguntas necesarias para esclarecer la situación. Álvarez, al ser convocado, llegó con su habitual actitud arrogante, seguro de que su posición en la empresa estaba asegurada. Álvarez, dijo Rafael, en tono serio, quiero revisar contigo los informes de desempeño que presentaste sobre Mariana. He encontrado algunas cosas que no concuerdan con lo que otros empleados me han dicho. Álvarez, aunque inicialmente seguro, frunció el ceño ante la mención de Mariana. No había esperado que Rafael investigara más allá de sus palabras. Señor Rafael, respondió Álvarez, manteniendo la calma, le aseguro que toda la información es precisa. Mariana cometió errores importantes y eso puso en riesgo la producción. ¿Errores?, replicó Rafael. He revisado esos reportes y algo no está bien. Además, varios empleados han hablado en su favor y los registros anteriores muestran que ella siempre fue una trabajadora ejemplar. ¿Me estás ocultando algo, Álvarez? La tensión en la sala aumentaba. Álvarez comenzó a sudar, sintiendo que su plan estaba desmoronándose. Intentó defenderse, pero la seguridad con la que solía manejarse ya no era suficiente. Señor Rafael, no sé quién le ha hablado de Mariana, pero le aseguro que todo lo que hice fue por el bienestar de la empresa. Rafael no estaba dispuesto a aceptar explicaciones vagas. Sabía que había algo más detrás de la actitud de Álvarez. Tras un largo silencio, Rafael lo miró fijamente y le hizo la pregunta que lo descolocaría por completo. Dime la verdad, Álvarez. ¿Despediste a Mariana porque la veías como una amenaza para tu puesto? La pregunta dejó a Álvarez sin palabras. Durante unos segundos intentó mantener la compostura, pero la verdad era imposible de ocultar. Sabía que su plan había sido descubierto. Finalmente, sin otra opción, admitió lo que había estado ocultando. Sí, dijo con un tono de voz bajo. Mariana era demasiado buena en su trabajo. Todos la respetaban, y sabía que, tarde o temprano, ella podría superarme. No podía permitirlo, señor Rafael. Rafael, con una mezcla de decepción y enojo, se levantó de su escritorio. No podía creer que alguien en quien había confiado tanto hubiera manipulado la situación de manera tan egoísta. La decisión de despedir a Mariana, basada en mentiras y envidias, había sido un error garrafal. Has causado un daño enorme, Álvarez. No solo a Mariana, sino también a su hijo. Has manipulado la información para proteger tu propio ego, y por tu culpa, ella ha tenido que luchar para sobrevivir. Esto es inaceptable, dijo Rafael con firmeza. Álvarez intentó disculparse, pero Rafael ya había tomado su decisión. Quiero que limpies tu escritorio y te vayas, dijo Rafael, mirándolo directamente a los ojos. No quiero volver a verte en esta fábrica. Álvarez, derrotado y sin opciones, salió de la oficina sin más palabras. Su ambición desmedida había sido su propia perdición. Rafael, al quedarse solo, sintió el peso de la culpa aplastarlo. Había sido injusto con Mariana, una madre soltera que solo intentaba mantener a su hijo. Sabía que tenía que corregir el error lo antes posible. Decidido a hacer lo correcto, Rafael tomó su teléfono y buscó la dirección de Mariana. Tenía que verla en persona, disculparse y ofrecerle su trabajo de vuelta, esta vez con condiciones mejores y con la promesa de que nunca volvería a pasar por algo así. Al llegar a la casa de Mariana, Rafael estaba nervioso. Sabía que no sería fácil pedirle perdón después de lo que le había hecho, pero estaba decidido a hacer las cosas bien. Cuando Mariana abrió la puerta,
la sorpresa se reflejó en su rostro. No esperaba verlo ahí, mucho menos después de todo lo que había pasado. Mariana, dijo Rafael, casi en un susurro, sé que no puedo reparar el daño que te he causado, pero quiero pedirte disculpas por lo que sucedió. Descubrí la verdad. Álvarez manipuló la situación para perjudicarte y me convenció de despedirte sin investigar lo suficiente. Lo lamento profundamente. Mariana lo miró, aún incrédula. No esperaba que Rafael viniera a disculparse, y mucho menos que reconociera que había cometido un error tan grave. Lo que sucedió me hizo mucho daño, Rafael, respondió ella, con la voz temblorosa. No solo a mí, sino también a mi hijo. Este trabajo era todo lo que teníamos. Lo sé, y quiero ofrecerte tu trabajo de vuelta, con mejores condiciones. Quiero asegurarme de que nada como esto vuelva a ocurrir. Solo espero que puedas perdonarme algún día. Mariana, aún procesando la disculpa, dudaba. Había sido un golpe muy duro perder su trabajo, pero también sabía que necesitaba esa oportunidad para seguir adelante. Tengo que pensarlo, respondió finalmente. Antes de que Rafael pudiera irse, algo en la casa llamó su atención. En una repisa de la sala, una fotografía enmarcada lo dejó paralizado. Era Ana, su antigua novia, a quien no había visto en años. ¿De dónde sacaste esa foto?, preguntó Rafael, su voz llena de confusión. Mariana se quedó inmóvil por un momento. Ana era mi mejor amiga, dijo Mariana con un tono suave pero decidido. Falleció hace 6 años, durante el parto de su hijo. Yo decidí adoptarlo y criarlo como si fuera mío. Rafael sintió que el mundo se le venía abajo. El hijo de Ana, Emiliano, era su hijo biológico. La verdad que jamás imaginó estaba frente a él, y ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias de un pasado que creía haber dejado atrás. Rafael quedó paralizado al escuchar las palabras de Mariana. No podía creer lo que acababa de descubrir. Emiliano, el niño al que Mariana había criado con tanto amor, era su hijo biológico. Mientras su mente trataba de procesar la información, los recuerdos de su relación con Ana comenzaron a surgir, invadiéndolo con una mezcla de tristeza, culpa y añoranza. ¿Ana murió durante el parto?, preguntó Rafael con la voz entrecortada, todavía asimilando la revelación. Mariana asintió lentamente, su mirada llena de compasión. Sí, fue algo inesperado y muy doloroso. Ana nunca me habló de ti, pero me pidió que cuidara de Emiliano si algo le pasaba, y así lo hice. Lo crié como si fuera mío, y él no sabe nada sobre ti. Siempre lo he visto como mi propio hijo. El corazón de Rafael se encogió al escuchar esas palabras. Todo este tiempo había vivido sin saber que tenía un hijo, y ahora, en un giro inesperado del destino, se encontraba frente a la mujer que había hecho lo que él no había podido, cuidar y amar a Emiliano incondicionalmente. Yo no sabía nada, murmuró Rafael, sintiéndose abrumado por la culpa. Ana me dijo que iba a interrumpir el embarazo antes de desaparecer. Nunca volví a saber de ella. Si hubiera sabido que tenía un hijo, todo habría sido diferente. Mariana lo observó en silencio, entendiendo el peso de sus palabras. Ella sabía que esa verdad lo estaba sacudiendo profundamente, pero también sabía que ahora tenía la responsabilidad de proteger a Emiliano de cualquier impacto negativo que esta revelación pudiera traer. Rafael, Emiliano no sabe nada sobre ti ni sobre la verdad de su origen. Para él, siempre he sido su madre, y no quiero que eso cambie. No puedo permitir que esta información lo afecte de manera negativa, dijo Mariana con firmeza. Si decides formar parte de su vida, tendrás que hacerlo con mucho cuidado. Rafael asintió lentamente, comprendiendo la delicadeza de la situación. Sabía que no podía irrumpir en la vida de Emiliano de la noche a la mañana y reclamar su paternidad. Emiliano había crecido creyendo que Mariana era su madre,
y aunque la verdad lo conectaba biológicamente a Rafael, era Mariana quien había estado ahí para él en todo momento. No tengo ninguna intención de arrebatarte a Emiliano, respondió Rafael, con un tono lleno de sinceridad. Sé que has sido la mejor madre que podría tener, y te lo agradezco. Solo quiero conocerlo, pasar tiempo con él y, con el tiempo, tal vez contarle la verdad, pero solo cuando sea el momento adecuado. Mariana lo miró por un momento, sopesando sus palabras. Sabía que Rafael estaba siendo sincero, pero también tenía miedo de cómo podría afectar todo esto a Emiliano. Sin embargo, también entendía que Rafael tenía derecho a conocer a su hijo y que, tal vez, esa presencia paternal sería algo positivo para el niño en el futuro. Podemos empezar poco a poco, dijo Mariana finalmente. Emiliano es un niño noble y lleno de amor. Si te acercas a él de manera adecuada, podría ser una parte importante de su vida. Pero necesitarás ser paciente. Rafael asintió, aliviado de que Mariana le estuviera dando esa oportunidad. Aunque el peso de la revelación lo abrumaba, sentía una profunda gratitud hacia Mariana por haber criado a Emiliano con tanto amor y dedicación. A partir de ese día, Rafael comenzó a frecuentar la casa de Mariana, siempre bajo el pretexto de visitarla para discutir su trabajo y ofrecerle mejores condiciones laborales. Emiliano, un niño lleno de curiosidad y energía, pronto empezó a encariñarse con Rafael, quien lo trataba con un cariño natural, aunque siempre con el cuidado de no revelarle la verdad. Con el paso del tiempo, la relación entre Rafael y Emiliano se fue fortaleciendo. Rafael le enseñaba a jugar al fútbol y lo llevaba al parque a pasar tardes juntos. A veces, simplemente se quedaban en la casa de Mariana, conversando y compartiendo momentos sencillos, pero llenos de significado. Mariana observaba con cautela cómo se desarrollaba la relación entre Rafael y Emiliano. Aunque todavía había cierto recelo en su corazón, no podía negar que Rafael estaba cumpliendo su promesa de acercarse a su hijo de manera respetuosa y cuidadosa. Pero también sabía que, eventualmente, tendría que enfrentarse a la difícil tarea de contarle a Emiliano la verdad sobre su origen. Un día, mientras Emiliano estaba jugando en el parque con algunos amigos, Rafael y Mariana se sentaron en una banca cercana. Ambos miraban al niño mientras jugaba, pero la conversación que mantenían era seria. He estado pensando en lo que me dijiste, comenzó Rafael. Sé que no será fácil contarle la verdad a Emiliano, pero cuando llegue el momento, quiero que lo hagamos juntos. Quiero que sepa que, aunque no estuve ahí desde el principio, siempre voy a estar para él a partir de ahora. Mariana asintió, sabiendo que ese momento inevitable llegaría tarde o temprano. Ambos comprendían que la verdad debía ser manejada con cuidado y que lo más importante era el bienestar emocional de Emiliano. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Rafael y Mariana compartieron un momento de entendimiento mutuo. Aunque sus caminos se habían cruzado de una manera inesperada y dolorosa, ambos sabían que ahora compartían una responsabilidad más grande, darle a Emiliano el amor y la estabilidad que merecía. Y construir una relación basada en el respeto, el cariño y la verdad. Con el paso de los meses, la relación entre Rafael y Emiliano fue creciendo de manera natural. Cada visita de Rafael a la casa de Mariana se volvía más frecuente, y poco a poco el lazo entre padre e hijo, aunque desconocido para Emiliano, se fortalecía. Rafael, que al principio se sentía abrumado por la culpa y el remordimiento de no haber estado presente en la vida de su hijo, ahora sentía una mezcla de alegría y alivio al ver cómo Emiliano lo aceptaba sin reservas. Emiliano era un niño de espíritu noble, lleno de energía y curiosidad. Lo que más sorprendía a Rafael era cuán fácilmente se había encariñado con él. El niño lo veía como una especie de mentor, alguien que le enseñaba a jugar fútbol, le contaba historias y lo escuchaba con atención cuando hablaba de sus intereses y sueños. Para Rafael, esos momentos eran invaluables. Mariana, aunque al principio se mostraba cautelosa,
comenzó a confiar más en las intenciones de Rafael. Ella veía cómo Emiliano florecía con la atención y el cariño que Rafael le brindaba. Sabía que, en algún momento, tendrían que contarle la verdad, pero por ahora prefería esperar a que su hijo creciera un poco más antes de enfrentarlo a una revelación tan grande. Sin embargo, esa calma aparente no impedía que Mariana pensara constantemente en las consecuencias de esa futura conversación. En su corazón, temía que Emiliano pudiera sentirse confundido o traicionado cuando descubriera que el hombre que ahora consideraba un amigo cercano era, en realidad, su padre biológico. Mariana había sido su única figura materna y paterna desde el principio, y esa verdad podría alterar el mundo seguro que ella había construido para él. Un día, mientras jugaban en el parque, Rafael y Emiliano se sentaron bajo un árbol para descansar. El niño, sudoroso y feliz, se tumbó en el pasto junto a Rafael, y ambos se quedaron en silencio por un rato, disfrutando de la tranquilidad del lugar. «Rafael, ¿por qué no tienes hijos?», preguntó de repente Emiliano, con la inocencia propia de un niño. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero Rafael mantuvo la calma. Sabía que Emiliano tenía la costumbre de hacer preguntas sin filtro, y que esa era solo otra de sus curiosidades. «Bueno, no tengo hijos, por ahora», respondió Rafael, sin saber exactamente qué más decir. «¿Y por qué?», insistió el niño, mirando a Rafael con ojos curiosos. Rafael esbozó una sonrisa y se inclinó hacia él. «Porque la vida a veces te lleva por caminos que no esperas». «Pero eso no significa que no quiera tener hijos algún día», respondió, intentando mantener la conversación lo más sencilla posible. «Tal vez en el futuro, pero por ahora estoy feliz de pasar tiempo contigo, Emiliano». El niño sonrió ampliamente, complacido con la respuesta, y rápidamente cambió de tema, hablándole sobre un nuevo juego que había aprendido en la escuela. Pero para Rafael, aquella conversación había dejado una huella. Sabía que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Esa tarde, después de dejar a Emiliano en casa, Rafael decidió hablar con Mariana. Se sentía nervioso, pero sabía que ambos tenían que prepararse para el próximo paso. «Mariana, creo que Emiliano está empezando a hacerse preguntas. Hoy me preguntó por qué no tengo hijos», dijo Rafael, con una expresión de preocupación. Mariana, que estaba ocupada preparando la cena, se detuvo un momento para mirarlo. «¿Y qué le dijiste?», preguntó, tratando de controlar la ansiedad que sentía al escuchar eso. «Le dije la verdad, bueno, una parte de la verdad. Le dije que a veces la vida te lleva por caminos inesperados, pero que estoy feliz de pasar tiempo con él», respondió Rafael. «Pero creo que, tarde o temprano, tendremos que contarle lo que realmente está pasando». Mariana suspiró, sabiendo que Rafael tenía razón. Ambos estaban construyendo una relación con Emiliano que se basaba en el cariño y el respeto, pero la verdad seguía siendo una sombra que no podían evitar. «No podemos esperar mucho más, Mariana», dijo Rafael con suavidad. «Él merece saber la verdad, y cuanto antes lo hagamos, más fácil será para él procesarlo. No quiero que lo descubra de una manera que lo lastime». Mariana asintió, aunque el miedo seguía presente en su corazón. Sabía que Rafael estaba siendo sincero, y que sus intenciones eran buenas, pero eso no hacía que la tarea fuera menos difícil. «Lo sé, Rafael», respondió finalmente. «Pero tengo miedo de cómo pueda reaccionar. Emiliano siempre me ha visto como su única familia, y no sé cómo tomará el hecho de que tiene un padre biológico que nunca conoció. No quiero que piense que lo engañé». Rafael se acercó a ella y la miró a los ojos, con una expresión llena de comprensión. «No lo engañaste, Mariana. Le diste el amor y la vida que necesitaba. Lo cuidaste, lo protegiste, y lo has criado de la mejor manera posible. Nada de lo que has hecho está mal. Pero ahora también tiene el derecho de saber quién soy yo en su vida.
Mariana sabía que Rafael tenía razón, y aunque le costaba aceptar que la vida de Emiliano cambiaría pronto, comprendía que Rafael también merecía la oportunidad de ser parte de la vida de su hijo. Ambos sabían que no sería fácil, pero también sabían que lo harían juntos, por el bienestar de Emiliano. El día finalmente llegó. Rafael y Mariana sabían que ya no podían esperar más para contarle a Emiliano la verdad. Ambos se habían preparado emocionalmente para ese momento, aunque el miedo a lo desconocido persistía. Sabían que estaban a punto de cambiar la vida del niño de una manera irreversible, pero también comprendían que la verdad, por más dolorosa que pudiera ser al principio, era necesaria para que Emiliano pudiera entender quién era realmente. Una tarde tranquila, mientras Emiliano jugaba en el parque, Rafael y Mariana lo llamaron para que se acercara. El niño, siempre sonriente y lleno de energía, corrió hacia ellos, sin sospechar lo que estaba a punto de escuchar. «Emiliano, ven, queremos hablar contigo», dijo Mariana, con un tono suave pero serio. El niño los miró con curiosidad, notando que algo importante estaba por suceder. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, sentado en el banco entre ellos. Rafael y Mariana se miraron brevemente antes de que Rafael tomara la iniciativa. Sabía que era su responsabilidad hablar primero, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. «Emiliano, lo que te vamos a contar es algo muy importante», comenzó Rafael. «Quiero que sepas que todo lo que te vamos a decir es por tu bien y porque creemos que tienes derecho a saber la verdad». El niño los miraba, un poco confundido, pero con atención. Mariana respiró hondo antes de continuar. «Emiliano, siempre te he dicho que eres mi hijo, y lo eres. Eres mi hijo en todos los sentidos que importan. Pero hay algo más que necesitas saber». El silencio entre los tres era palpable. Emiliano observaba los rostros serios de ambos adultos, tratando de entender lo que venía. Rafael tomó la mano del niño suavemente y, con una voz calmada, le dijo lo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. «Emiliano, soy tu padre biológico». El niño lo miró en silencio, tratando de procesar esas palabras. Su joven mente tardó unos segundos en comprender el significado de lo que Rafael acababa de decir. Había conocido a Rafael como un amigo cercano, alguien en quien confiaba, pero la idea de que él fuera su padre era completamente nueva para él. «¿Mi papá?», preguntó Emiliano, su voz sonando a la vez sorprendida y confundida. Rafael asintió. «Sí, hijo, soy tu papá. No supe que existías hasta hace poco, pero desde que lo descubrí, he querido ser parte de tu vida. Mariana me lo contó, y decidimos que era el momento adecuado para que supieras la verdad». Mariana, con los ojos llenos de ternura, añadió: «Siempre te he amado, Emiliano, desde el primer momento. Y eso nunca va a cambiar. Pero también era importante que supieras quién es Rafael y el papel que tiene en tu vida». El niño se quedó en silencio por un momento, mirando a Rafael y luego a su madre. Era un cúmulo de emociones lo que sentía, una mezcla de sorpresa, incertidumbre y quizás un poco de miedo. Pero después de unos largos segundos, se acercó a Rafael y lo abrazó. «¿Vas a seguir viniendo a jugar conmigo?», preguntó Emiliano, con la inocencia de un niño que solo quiere mantener lo que ama. Rafael, con los ojos brillando por la emoción, lo abrazó de vuelta con fuerza. «Por supuesto que sí, hijo. Siempre estaré aquí para ti». Mariana, observando la escena, no pudo evitar sentir una profunda sensación de alivio. Aunque sabían que la verdadera comprensión de lo que acababan de contarle a Emiliano llegaría con el tiempo, la reacción inmediata del niño fue todo lo que necesitaban en ese momento. La familia que habían empezado a formar ya no tenía secretos. La verdad, aunque difícil, los había unido más que nunca. Con el tiempo, la vida de Rafael, Mariana y Emiliano comenzó a estabilizarse.
Rafael mantuvo su promesa de estar presente para su hijo, y su relación con Mariana también evolucionó. Lo que había comenzado como una simple corrección de una injusticia laboral se había convertido en algo mucho más profundo, el reencuentro de una familia que nunca supo que lo era. Rafael, por su parte, no solo le ofreció a Mariana su trabajo de vuelta con mejores condiciones, sino que también se aseguró de que la fábrica textil santillana fuera un lugar más justo y equitativo para todos sus empleados. Con Álvarez fuera de la fábrica, Rafael pudo construir un ambiente de trabajo más sano, uno en el que no se repitieran las injusticias que Mariana había sufrido. Pero, más allá de lo profesional, la conexión entre Rafael y Mariana también creció. Aunque ambos se habían conocido en circunstancias difíciles, el respeto y el cariño que sentían por el otro fueron floreciendo con el tiempo. Emiliano, feliz y lleno de amor, fue el lazo que los unió de una manera que ninguno de los dos había imaginado. La historia de Rafael, Mariana y Emiliano culminó en un reencuentro familiar conmovedor. Los tres encontraron en el otro lo que necesitaban. Emiliano descubrió a su padre, Rafael encontró una familia que nunca había esperado. Y Mariana logró darle a su hijo el futuro lleno de amor y estabilidad que siempre había soñado. Juntos, comenzaron una nueva etapa de sus vidas, con la promesa de enfrentar todo lo que viniera como una verdadera familia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.